Acabo de ver un documental sobre la provincia de Córdoba en la que aparecía un artesano de aquella provincia, no recuerdo de qué pueblo, con un habla encantadora, con una manera de expresarse que, bueno, iba más allá de lo dialectal y, por supuesto, entraba en el idiolecto, porque le quitaba importancia a todo. Decía, hombre, sí, eso, pero no es para... Hacía, por ejemplo, un burro de esparto, con armazón de madera, y dice, sí, hombre, esto es para que el niño se suba y saque una foto, pero para darle mucha tralla no es. A todo le quitaba importancia. El caso es que yo esa tralla que decía el artesano, autor de esa maravilla, que era ese burro de esparto, esa tralla que el artesano decía que no había que meterle a sus burros de esparto, yo se la meto a mi ordenador. Le he hecho demasiado peso, lo tengo machacado. Ayer hacía ruidos como de cafetera y eso ha retrasado las cosas que yo estaba contando a mi cámara, que por fortuna es lo menos digital posible. Es digital, pero es medio reflex, medio digital. Yo quería una cámara que fuera todo ruedas, porque no aguanto lo digital. Me estoy viendo en una pantalla digital, eso sí, pero todo lo demás va por ruedas. Bueno, pues mi ordenador no es tan steampunk, va por procedimientos bastante digitales, pero a la vez por un hardware que está a punto de reventar. Y no me dejó, al final no pude cargar las cosas a tiempo para hacer una importante fe de ratas, eso que a mí me encanta, que es corregirme y reconocer que estoy equivocado, y como hacía Petrarca, demostrar, hablar de mi ignorancia y de la de muchos otros. Sí, yo hablo de la ignorancia de muchos otros, pero en primer lugar hablo de mi propia ignorancia, y vi que metí ahí un buen patinazo en mi último segmento, que por cierto hay que reconocer también que se debe precisamente a este fallo de mi ordenador y al desorden que hay en mi mesa física, no ya digital, el que los últimos vídeos sobre el pensamiento vicario y los vídeos sobre Anna Politkovskaya estén divididos en segmentos de duración ridícula, mucho menos de media hora, pues porque no encontraba las tarjetas de 120 y de 48 gigabytes. Por lo tanto, si uso una de 16, que es lo que usé para el pensamiento vicario y para Anna Politkovskaya, pues no se divide en segmentos de 29 minutos, se divide en segmentos de 16 o de 9, vamos, una chapuza total por la que pido disculpas, pero ante todo pido disculpas por haber dicho que Sarbieski o Sarbievo, Casimiro Sarbievo, Casimiro Mateo Sarbievo, Kazimir Maciej Sarbieski, bebía de Gracián, y me quedé pensando, sí era así. ¿Y por qué lo tenía en la cabeza? Pues lo tenía en la cabeza porque al leer en la antología de literatura picaresca que sacó en un infolio enorme, más que un infolio, un mamotreto enorme, Castalia, dirigido por Rey Azas y no sé, alguien más, al leer allí Periquillos de las gallineras, Periquillos de las gallineras de Francisco de Santos, que claro, yo me quedé, bueno, aquí estos señores nos traen lo más granado, lo mejor de la literatura picaresca. ¿Quién es este Periquillo, el de las gallineras? ¿Qué es esto de Periquillo de las gallineras? Y empecé a leerlo pero si esto es Gracián, si esto sale de Gracián. Y claro, ya me alarmé a ver quién había copiado a quién, porque ahí había copia. O sea, yo soy un corrector de exámenes y ahí suspenden los dos, porque se han dejado copiar. Pero en caso de la literatura, no, efectivamente, porque se copia en contra de la voluntad, y tan en contra de la voluntad del original. Y entonces, al ver que el copiado había sido, como por otro lado era de esperar, Gracián, y que Francisco Santos pues era un aprovechado, era bastante jeta, pues que por cierto lo voy a ilustrar en nota con la edición de Periquillo, el de las gallineras, de Miguel Donoso Rodríguez,
que hace la broma de decir con privilegio en New York, IDEA 2013, ¿con privilegio de quién? Bueno, IDEA es instituto, es el Instituto de Estudios Auriseculares, IDEA. El privilegio es real o pontificio o ducal, no creo que un instituto realmente de privilegio, pero es una broma de... Bueno, pues aquí se aclara que efectivamente desde 1950 se sabe perfectamente que Francisco Santos entró a saco paco en el Criticón y en Gracián en general y se llevó todo lo que pudo. Entonces, claro, yo tenía la idea de que Gracián no copiaba. Entonces, al pensar, ¿quién fue antes, Sarbievo o Gracián? Digo, claro, Gracián fue antes porque Gracián no copiaba un segundo. Gracián no copiaba a Santos porque Santos copiaba a Gracián, pero cuidado, resulta que el tratado de acuto et arguto de Sarbievo es anterior, 20 años anterior a la agudeza y arte de ingenio de Gracián. Y para ello voy a ilustrar también esta fe de ratas con el artículo de Władysław Tatarkiewicz, Le premier polonais dans l'histoire de l'esthétique, publicado en Organon, en el volumen quinto de Organon, en la revista Organon, en las... No, esto no son las páginas, es el número, perdón, sí, volumen quinto, número 169-179, 1968, que está digitalizado por el Museo de Historia Polaca, Muzeum Historii Polski, de la Universidad de Varsovia, Universitas Warsowiensis. Está digitalizado. Y aquí al hablar de Gracián, Tatarkiewicz lo que dice es... Aquí está. Que... vamos a ver. Que la definición de Sarbieski fue muy pronto adoptada por el más grande teórico del manierismo en el siglo XVII, autoridad mundial, que fue Baltasar Gracián, que por cierto, como siempre que se habla de un español en un texto extranjero, por muy erudito que sea, aunque sea de Tatarkiewicz, el nombre aparece mal escrito, aparece Baltasar con TH y con Z, y Gracián sin tilde. Porque somos la única lengua que se escribe mal, incluso en los tratados más eruditos. No sé por qué. Bueno, pues dice Gracián, por supuesto lo escribe sin tilde. Gracián no cita a Sarbieski, pero el uso de citar a los contemporáneos no existía entonces. Claro, que se lo digan a Marino con los sonetos que roba a Lope de Vega. Efectivamente no lo cita y podría excusarse en lo que dice Tatarkiewicz. No, es que eran contemporáneos, ¿cómo va a citar un contemporáneo? Pero Lope de Vega sí que cita a Marino. No, el plagio siempre es plagio. Y echarle jeta siempre es echarle jeta. Bueno, esta errata está aclarada y tampoco me ha llevado tanto tiempo. Voy a enlazar estos dos artículos y solo me cabe añadir que mientras todo esto se estaba subiendo a paso de tortuga, de manera verdaderamente lamentable y desesperante, y luego me di cuenta de que la intervención sobre Palitkovskaya, que ya estaba medio dormido y cometí un montón de errores de pronunciación, y es obvio que no me preparé la pronunciación del ruso. Bueno, pues vi en todo ese desastre que me hacían más comentarios, llamándome envidioso, tonto, etcétera, etcétera. Y claro, entonces, cuando tenía tiempo libre, digo, envidioso, y entonces escribí esta respuesta. Que tengo envidia de otros canales. ¿Envidia de qué? Veo florecientes imperios en YouTube, muy poblados y ricos, pero en manos de bárbaros y gentes paganas e ignorantes, y parto a su conquista, como los arrojados españoles de antaño. Yo sí que imito y defiendo la hispanidad. Bueno, hasta aquí lo que cabe en un trino, en un gorjeo o en un sutra. Podría haberle dicho a este señor que me llamaba envidioso que envidioso es él, que en lugar de hacer algo para quedarse con lo que no es suyo, pero a lo que cree que tiene derecho, porque en eso consiste la conquista de América, que tanto admiran
que tanto admiran muchos de los que tienen un señor dentro. La conquista de América consiste en que hay unos señores que son nuestros antepasados y los antepasados de los iberoamericanos. Hay unos señores que son nuestros antepasados comunes, porque además algunos de ellos fueron allí, tuvieron familia, volvieron, también tuvieron familia. Por ejemplo, Xicoténcatl, el viejo que adoptó ese nombre fue allí, se hizo medio indio, volvió aquí como un castellano viejo cristiano. El propio Cortés conquistó América y luego quería volver aquí a conquistar África. Y Carlos V lamentablemente no tenía mucho interés. Cuando se dice, no, es que los españoles no hicieron, mis antepasados no hicieron eso, lo hicieron los tuyos, porque se quedaron allí, los míos se quedaron aquí. Bueno, no, estaban yendo y volviendo, son nuestros antepasados comunes. Los conquistadores son antepasados de todos, de los españoles y de los americanos. Y algunos de los caciques americanos, algunos de los nobles indios también son familia nuestra y también son antepasados de gente que está en España, como son los samuráis que vinieron en la misión diplomática de 1614. O sea, no digamos, no, mis antepasados no, si al final todos somos parientes de Carlomagno, como en esa obra teatral en la que a un señor lo convencen de que es descendiente de Carlomagno, se entera de que no y se pega un tiro, se suicida. Cuando en realidad yo he visto usar este ejemplo en algún libro de historia, afirmando que cuanto más lejano es un ancestro, cuanto más lejano es un antepasado, pues más probabilidades hay de que seamos familia suya. Y bueno, ¿cuántos no hay que son familia de Genghis Khan? De Chingis Khan. Es evidente que no se puede decir, no, mis antepasados, no. Y al final les queda igual, porque todos somos familia de todos. Al final todos somos familia de todos. Bueno, pues los españoles, nuestros antepasados, veían algo que no era suyo, les parecía que estaba muy bien, confesemos eso, les parecía que estaba muy bien. O sea, el extender el cristianismo no es ni de lejos la única razón, porque si no habrían ido a evangelizar a los esquimales o inuit, y no fueron, sabiendo perfectamente que por ahí, por el norte, no fue nadie. Y lo cuenta Adán de Bremen, que venían allí los misioneros pidiendo clérigos para Groenlandia, y dices, no. Ahora bien, vienen diciendo, pues hay una tierra en la que hay oro, hace un tiempo estupendo, tienen un clima estupendo, siempre hay un tiempo estupendo, el clima es magnífico, van medio desnudos, hay unas frutas que están estupendas, vamos a evangelizar. Pues hay gente que come carne de foca, está todo el día comiendo grasa cruda. Que evangelice otro. Reconozcamos esto. A los españoles les movió no solo evangelizar por evangelizar, sino evangelizar en una tierra de aventura que se podía parecer a la de los libros de caballería, esa California llena de negras de las sergas de Esplandián. Reconozcamos eso. Bueno, pero la idea es que los españoles veían una cosa que estaba estupenda y querían quedarse con ella. Sabían que no era suya, pero consideraban que tenían más derecho, y esta es la clave, tenían más derecho, porque esa gente eran ignorantes, salvajes, idólatras, caníbales, sodomitas, todo lo que se quiera. Era suya, pero los españoles tenían más derecho a tenerla y a gobernarla rectamente, de acuerdo con el derecho natural, y el derecho divino, con el derecho natural y el divino y el derecho romano y todo lo que tenían más derecho. Se mirara por donde se mirara, consideraban que tenían más derecho. Bien, pues yo igualmente veo canales muy poblados, populosos y ricos y que generan mucho dinero, y considero exactamente igual que nuestros antepasados españoles, que nuestros antepasados conquistadores, que tengo más derecho. Entonces, ¿qué hago? Pues procedo a la conquista, procedo a la crítica, a la conquista y a hacer yo cosas que son mejores. Eso no es envidia, es conquista, y es precisamente lo que admiran todos estos españoles y muchos españoles que están todo el día con la leyenda áurea. Envidiosos son ellos, que lo que no paran de hacer es decir, los anglos, sí, pero ¿qué has hecho tú para enfrentarte a la cultura anglosajona?
¿Qué patentes tienes? ¿Qué inventos puedes ofrecer? ¿Qué has puesto sobre la mesa para que el mundo reconozca que la hispanidad es mejor que el mundo protestante, anglosajón, germánico? Nada, quejarte, simplemente decir que tus antepasados eran mejores. Ya, muy bien, pues hazme el Escorial. Es como los egipcios, que están orgullosos de su pasado, pero no van a hacer una pirámide de nuevo, o los mayas, o los aztecas. Muy bien, pues si tus antepasados eran tan molones, si tus antepasados eran tan guays, pues hazme una pirámide. Ah, que no puedes, pues entonces ¿de qué hablas de tus antepasados? Y tú me hablas de Cortés y de Blas de Lezo, pero tienes una actitud de Castilla miserable ayer dominadora, estás ahí nutrida de sopa de convento, desprecias cuanto ignoras, estás cumpliendo con todo el poema, estás cumpliendo con el poema de Antonio Machado como si fuera un programa, y no haces nada más que nutrirte de sopa de convento de las universidades públicas y quejarte, y tú te crees un émulo de Blas de Lezo o de Hernán Cortés. Pues no, me parezco más a Hernán Cortés o a Blas de Lezo yo, que hago algo para que se me recuerde, no por lo que hicieron mis antepasados, sino por lo que haga yo. Así que no, realmente no podemos decir que Hernán Cortés o Blas de Lezo no podemos decir que Hernán Cortés tuviera envidia de los aztecas o que Blas de Lezo tuviera envidia de los ingleses. ¿Qué hizo Hernán Cortés? Buscar aliados, demostrar que su régimen era mejor, más humano que el régimen de Moctezuma. ¿Qué hizo Blas de Lezo? Pues más o menos lo mismo. A Blas de Lezo lo apoyaron los indios. Tenía ahí con sus exiguas tropas unos flecheros indios que provocaron una de las mayores masacres de enemigos, una de las mayores victorias de la historia militar del mundo, que solo puede compararse pues a la de los húsares alados, a las victorias de los húsares alados, que por cierto, volvamos a lo de Sarbieski, Sarbievo. Alguien me reprochaba no leer a Gracián. No, un segundo, caballerete, yo leo a Gracián, leo a Sarbieski, yo leo más cosas de las que hay en mi corral, y entonces yo sé perfectamente que las victorias de Blas de Lezo son gigantescas, ciclópeas, pero conozco también las victorias de los polacos, y desde el punto de vista militar también, no reconocer o directamente desconocer las victorias de los húsares polacos, pues es una muestra de ignorancia, de campanilismo, que es lo que dicen los italianos, ¿verdad? De pensar que el campanario de tu pueblo es lo más grande del mundo. Como en Amarcor, que hay una hoguera de San Juan, y alguien, el tonto del pueblo, el loco del pueblo, dice: bueno, he oído que en Nueva York las hogueras, como si en Nueva York hubiera hogueras o les importara, que seguramente habrá, porque hay de todo, pero no es algo central de la vida en Nueva York como lo es de la vida de Rímini. Hay gente que piensa que todo el mundo es como la plaza de su pueblo. Heine, hablando del campanilismo, también reprochaba a los Schlegel con injusticia ver la India desde la torre de un campanario, es decir, ver la India desde una perspectiva cristiana, que tampoco es tan desacertado, y desde luego lo demuestran los primeros misioneros que se dedicaron a estudiar los textos sánscritos, aunque por supuesto la primera traducción en condiciones de una Upanishad es de Al-Biruni, pero antes San Hipólito también había demostrado que conocía de qué iba el percal y que sabía más o menos, ya por fuentes muy, muy indirectas. Hay que leer más, vaya, es como lo de afregar, ¿verdad? Como lo de afregar. Bueno, pues siempre en redes sociales gente que no sabe ni cómo se coge un libro me manda a leer o nos manda a leer. Bueno, pues eso, que hay que sí, que es verdad, Lo que pasa es que quienes lo dicen pues no lo cumplen, al igual que quienes me llaman envidioso. Precisamente lo que están ejerciendo es la envidia, porque yo hago cosas como los catalanes, según Rajoy, yo peroro, yo critico. En cambio, esta gente lo único que hace es, con un seudónimo o con un nombre que vale tanto por un anónimo, tipo Miguel Martínez, Juan Pérez,
sin una fotografía, sin dar la cara, sin que veamos su voz. Lo único que hace esta gente es poner un comentario insultándome, sin dar ningún argumento. También me dicen, no das ningún argumento, tonto. Bueno, vaya, ante ese argumento cede cualquier hipótesis y cualquier cosa que yo pueda aventurar. Bueno, menudo argumento, me ha llamado tonto, genial. Bueno, pues esto sí es envidia, porque esta gente lo que hace es lamentarse de que a otros les vaya bien, lamentarse de que a los ingleses les vaya bien, o a los alemanes. ¿Y qué hace esta gente? Pues cree que tiene más derecho a tener lo que tienen los ingleses y los alemanes. Muy bien, pues en eso están como los españoles del siglo XVI. Ahora bien, ¿qué hacen para tomarlo? ¿Qué hacen para conquistarlo? Quejarse, hombre, alguien dice, si se quejaran ante una corte, si imaginemos, pues se elevan ante la Corte de la Haya, o elevan ante el Tribunal Penal Internacional, elevan una queja o una petición de que se consideren sus derechos. Bueno, imagino, eso, por cierto, es algo que se cortó en uno de los vídeos, la cuestión de los CDR, de los catalanistas, que defendían hasta a los esclavistas catalanes, y por cierto que quedó sin respuesta. O sea, como resumen de toda esta gente que me defendía a los esclavistas, quedó sin respuesta esto. Alguien me decía que estaba falseando la historia porque los esclavistas eran conservadores y no independentistas, a pesar de que lo que estábamos diciendo era que se hicieron independentistas precisamente porque se les acabó la esclavitud y querían montarse una especie de Sudáfrica, una especie de Rodesia. Entonces, en conclusión, le decía a un catalanista que no me ha contestado, ni creo que me vaya a contestar, entonces defiende que las familias biológicas que se enriquecieron con la esclavitud y que no están tan lejos como Carlomagno, no tienen por qué indemnizar a los esclavos con cuyo trabajo gratuito se enriquecieron, ya que cambiaron de familias políticas, aunque fuera precisamente porque se acabó la esclavitud, cambiaron de familia. No me ha contestado. Bueno, pues efectivamente hay mucha gente que considera que el Reino Unido como responsable subsidiario, o las familias esclavistas, cuya riqueza se puede, el camino de cuya riqueza se puede trazar con tanta exactitud como de dónde proceden todos estos palacios que se llaman abadía y que proceden de la supresión de los conventos. Hay muchas familias cuya riqueza no es lo que dice Balzac: detrás de toda riqueza de origen desconocido, detrás de toda fortuna de origen desconocido, siempre hay un crimen. En este caso, la riqueza no es de origen desconocido en absoluto, aunque sí se cumple aunque sí se da que hay un crimen. Hay muchas familias que se sabe perfectísimamente que son ricas por haberse beneficiado de un trabajo que nunca pagaron. Entonces, se podría pedirles, desde luego, una indemnización, no una indemnización a los esclavistas, como pedía este diputado catalán. No, es que hay que indemnizar a los esclavistas. Y aquí venía un independentista, un catalanista, diciendo que, hombre, estaba en contra de la esclavitud, simplemente quería una indemnización. Y como se dijo antes en el Congreso, antes de que llegara él, no hay indemnización para el crimen. No hay, vamos a ver, entonces, es que lo que está pidiendo es como que indemnicen a los de la manada por haber violado a... No hay indemnización para un violador, no hay indemnización para un secuestrador, no hay indemnización para un torturador. Y los esclavistas son secuestradores y torturadores. ¿Qué indemnización puede haber para un esclavista? En todo caso, habrá que indemnizar al esclavo, que es algo que sabemos perfectamente que ni los holandeses, ni los belgas, ni los ingleses, ni los estadounidenses, ni los españoles, por supuesto, ni los franceses, porque Napoleón restauró la esclavitud. La Revolución Francesa acabó con la esclavitud, pero Napoleón dijo, bueno, pues si apresamos algún barco de holandeses negrero que tenga esclavos, podemos vender... si apresamos algún barco inglés que tenga esclavos, podemos vender esos esclavos a los holandeses para sostener nuestras guerras, con lo cual restauró la esclavitud. Bueno, pues
Parece que ningún estado, o los daneses también se hicieron ricos con la esclavitud. No parece que ninguno de estos países que están tan preocupados por los derechos, la tolerancia, bueno, y si nos vamos a los daneses, también esterilizaron gitanos, o sea que el caso es que, claro, todo este mundo de lo políticamente correcto que nos envuelve es una cortina de humo para disimular o para evitar tener finalmente... Es un decir, nosotros somos buenos, hombre, nos vais a pedir que os paguemos lo que os debemos. Todo es una cortina de humo para evitar que en ningún momento haya que hacer devolución de la riqueza que se obtuvo con el trabajo esclavo. Y toda Europa está breada en esto. Y los que más presumen de tolerantes y de guays son los que más deben esa tolerancia, esas calles limpias, esa riqueza a la esclavitud. Hombre, por supuesto, sí, sabemos que Noruega tiene petróleo, pero que Dinamarca, Francia, Inglaterra, Portugal y España, por supuesto, Portugal y España tienen grandes fortunas forjadas gracias a que secuestraron a gente en África y no le pagaron nada. Y por supuesto Estados Unidos. Por supuesto Estados Unidos. Y todo esto de... todo este resurgimiento de los españoles se robaron el oro, masacraron a los indios, todo esto ciertamente es una cortina de humo por parte de estos países para que todo el mundo esté convencido de que no, los malos eran ellos, nosotros somos buenos, no nos pidáis dinero, bien me quieres, bien te quiero, no me toques el dinero. Eso no quita que nosotros efectivamente tengamos riquezas hechas a base de la esclavitud, pero claro, el resto de los países europeos también. Y bueno, pues no tiene pinta, desde luego, no tiene... Y alguien dirá, no, es que vamos a darle el dinero ahora que no tienen cultura y no van a saber en lo que gastárselo, en plan, vale, tome buen hombre, pero no se lo gaste en vino. Y como decía García Valdecasas, mi rector, que se lo gaste en lo que quiera, que se lo gaste en lo que quiera, es suyo, es suyo. Y alguien podría venir con la República de Platón y decir, vale, pero dar a cada uno lo suyo no siempre es lo justo, porque si mi amigo se quiere matar y me pide la espada, darle la espada que es suya no sería lo justo. Bien, todo esto son cuestiones que pueden discutirse con apertura de mente, que era lo que pedía Gustavo Bueno. Es que la gente no tiene... es muy cerrada de mente. Se quejaba Gustavo Bueno de que la gente era muy cerrada de mente. No sé si se estaba dando cuenta de los huevos que estaban saliendo en su fundación. Bueno, pues con apertura de mente y sin prejuicios hay que examinar, por supuesto, estas cuestiones. Pero hay que mirarse al espejo continuamente, porque ya lo digo, hay gente que acusa a otros de envidioso y se está portando como un envidioso, ahí desde su rincón, desde... ¿Qué has hecho tú? ¿Qué has hecho tú para conquistar? Si crees que tienes derecho a algo, no te quejes y no insultes. Tómalo, conquista, haz lo que hicieron esos antepasados tuyos, que lo son, de los que te sientes tan orgulloso sin motivo y sin parecerte. Bien, pues como digo, seguiremos hablando. Por ahora, de manera definitiva, cierro esta disertación sobre el pensamiento vicario. Llamo a todo el mundo a pensar por sí mismo y hacer lo que hicieron nuestros antepasados y no imitarlos, como se dice en el Wallenstein de Schiller, no imitarlos solo en la manera de carraspear y de escupir, no imitarlos solo en lo intrascendente, en lo vulgar o en sus defectos. Porque ya he dicho que muchos del pasado o de los grandes maestros solo admiran los defectos, algo que dijo Ernesto Sábato. Y desde luego Ernesto Sábato no me parece un autor, me parece un autor un poco plagiario y un poco peligroso. Quizá esto no sea suyo, es un autor que fusila, es un autor que vamos, sí, yo diría que coge a Paul Valéry, esos escritos de dichos brillantes y lo pone en español prácticamente, o lo tritura y hace una hamburguesa con eso. Pero ahí tiene toda la razón del mundo, como en otras muchas cosas. Lo haya dicho él o no, como esto de Periquillo, el de las gallineras. El caso es que es innegable
que hay mucha gente que admira a los grandes genios o las cosas que verdaderamente están muy bien y que merece la pena luchar por ellas, y las admiran solo por sus defectos.